Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a los que están aquí, sean bienvenidos a la plática que me corresponde dar el día de hoy. Mi nombre es Silvia Zúñiga y denme un segundo, aquí está. Mi nombre es Silvia Zúñiga y soy estudiante del Diplomado de Ayurveda. Y mi tema de exposición el día de hoy es mi experiencia como paciente de la medicina Ayurveda. En este trabajo, básicamente estoy recopilando mi experiencia en primer término como paciente de un médico de medicina Ayurveda aquí en México y posteriormente un poquito de mi experiencia también como estudiante del diplomado. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Vuelvo a repetir, el tema es mi experiencia como paciente de la medicina Ayurveda. El contenido de mi plática es el siguiente, para que tengamos una idea de qué es lo que trataré en ella. El contenido es, primero, para las personas que no son conocedoras o son neófitas en el Ayurveda, es saber qué es la Ayurveda, en primer término. Después, dentro de la Ayurveda, un área importante que nos compete para esta plática, saber qué son los doshas y los 3 tipos básicos de dosha que existen. En particular, también saber cuál es o cómo identifiqué cuál era mi dosha, o sea, mi constitución o mi biotipo, en otras palabras. También por qué llegué a ser usuario de la medicina Ayurveda, a qué me llevó a estar ahí. Mi experiencia ya con el médico, en la primera cita con el médico Ayurveda y en una cita subsecuente, posteriormente. Y con base en estas 2 citas, las indicaciones médicas con respecto a ajustes en la dieta y cambios en mis hábitos, y pues qué concluyo yo de ser estudiante de la medicina Ayurveda y sobre todo ser un paciente de la medicina Ayurveda. Bien, entonces con base en esto, daré inicio a la charla. Vuelvo a agradecer a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero mi plática les sea de utilidad a todos los que se conecten. Bien, en primer término, como les decía, para las personas que no saben qué es la Ayurveda, bueno, la Ayurveda es un tipo de medicina que viene de la India y es una medicina milenaria. Si vemos el origen del término y su significado, viene de la palabra sánscrita Ayurveda, que es un compuesto de términos que en sánscrito significan purusha, y está formado por Ayu, que significa duración de la vida, y Veda, que es verdad o conocimiento. En pantalla se muestra a el médico Dhanvantari, que para los hinduistas la medicina tiene un origen, digámoslo así, de los dioses, un origen divino. ¿Ok? Entonces, la Ayurveda es esto, la duración de la vida, pero con conocimiento. Ajá. Si hacemos, con base en esto, una traducción al español, la palabra Ayurveda puede traducirse como la ciencia de la vida o la longevidad. Aunque la medicina Ayurveda es una medicina milenaria y es una medicina con mucho conocimiento de base, en la India no todo el mundo la practica y a últimas fechas en esta parte occidental mucha gente la estamos empezando a conocer, la estamos empezando a entender y también a aplicar en nuestra vida. Entonces, en ese sentido de la aplicación de la Ayurveda en nuestra vida, quiero darles una breve introducción. En Ayurveda, la salud es un estado natural e inherente a la persona
que vive de manera armónica. ¿Y en qué sentido vive de manera armónica? Bueno, vive de manera armónica consigo misma y con el entorno que nos rodea, con las sensaciones, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que vivimos. Nos da una armonía, digamos, más integral del ser. Mientras que para la lluvia de la enfermedad es la manifestación de la pérdida de dicha armonía. Se puede perder la armonía desde un punto de vista mental, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de hábitos, desde un punto de vista de alimentación. Entonces, con base en esto, para Ayurveda cada persona es una entidad única del universo, como nosotros lo conocemos, somos únicos e irrepetibles, y por lo tanto la manifestación del equilibrio, del desequilibrio, perdón, o sea, de la enfermedad también lo es, también es única. Cada persona se desequilibra de diferente manera y este desequilibrio también se va a manifestar con diferentes síntomas que se mostrarán en el cuerpo de la persona. Entonces, ¿por qué ejercer la medicina Ayurveda o por qué ser un usuario de esta medicina? Porque está orientado hacia la sanación del cuerpo, hacia el reequilibrar el cuerpo y no enfocado hacia la enfermedad como lo hace la medicina occidental. Entonces, la principal diferencia entre la medicina Ayurveda y la occidental es la manera de entender la salud y la enfermedad, cómo la enfocan, cómo la ven, cómo la redirigen cada uno de ellos. Les pediría que si tienen dudas, hacia el final de la charla, abran su micrófono, por favor, y expresen su duda. Bueno, continuando con mi introducción a mi experiencia como paciente de la medicina Ayurveda, vuelvo a repetir, esta introducción es básicamente para las personas que no son conocedoras de la Ayurveda. Quisiera decirles que todos los seres humanos para la medicina Ayurveda estamos agrupados en 3 tipos básicos de constituciones, pero antes de definir estas constituciones, quisiera agregar que para la Ayurveda toda constitución física, toda constitución del biotipo de la persona, está basado en 5 grandes elementos que se conocen como Panchamabhutas y son los siguientes. El espacio, que en sánscrito se conoce como Akasha, el agua, que en sánscrito se conoce como Soma, el aire, que en sánscrito se conoce como Vayu, tierra, que se conoce como Prithvi, y fuego, que se conoce como Agni. Con base en estos 5 elementos que estoy mostrando en pantalla, entonces pasaremos a ver cuáles son las 3 constituciones principales que la Ayurveda utiliza para clasificar los biotipos de las personas. Estas 3 funciones o constituciones principales se conocen como doshas, que también viene de la palabra sánscrita que significa humores o aires vitales, que desde principios del siglo XX, se traducen o como biotipos, como lo acabo de mencionar, como energías, como fuerzas, como principios metabólicos, como constitución física. Pero en general van a abarcar, para términos más prácticos, la constitución física y los biotipos de las personas. Entonces, con base en esta constitución física, como les había dicho, llamado en sánscrito dosha, incluye algunos de los siguientes elementos básicos, como les comenté en la diapositiva anterior: éter, aire, tierra, agua y fuego. Éter también lo podemos considerar como espacio. Entonces, cada persona nos identificamos con un dosha, o una constitución física principal. Estos 3 doshas se les conoce para la Ayurveda como Vata, Pitta y Kapha o Kapha. Si observamos esta imagen que está aquí, superior, están aquí los 5 elementos. Para la constitución Vata se van a mezclar 2 elementos: el éter o el espacio con el aire. Para la constitución Kapha o Kapha se van a mezclar
otros dos elementos, que es agua y tierra. Ajá. Y para la constitución pita se va a mezclar agua y fuego. Ajá. Ahora, estas combinaciones de elementos van a dar estas constituciones físicas. La voy a hacer un poquito más grande. Van a dar estas constituciones físicas. Las personas Vata van a ser personas delgadas, ágiles, que entienden rápido, pero olvidan rápido. ¿Ah? Las personas Pita, al mezclarse en ellas el fuego como uno de sus elementos, son personas temperamentales, personas que les gusta mucho el deporte, personas que les gusta comer condimentado. Y las personas Kapha son personas que al tener tierra en su constitución, son personas de una complexión más gruesa, de un andar un poco más pesado, que se enganchan con emociones y a veces tienden a estar enganchados en las emociones y deprimirse. Entonces, esta es la manera como a nosotros los humanos, la medicina ayurveda desde hace miles de años, nos clasifica de acuerdo a los elementos relacionados con las constituciones físicas que presentamos cada uno de los humanos. Ahora, vamos a enfocarnos, con base en esta introducción, en lo que fue mi experiencia y cómo identifiqué mi constitución al momento de yo ir a una consulta con el médico ayurveda. Para recordar un poco, Vata significa aire en sánscrito. Representa la unión del éter, el espacio y el aire. ¿Ah? Por lo anterior, para Ayurveda una persona Vata es fría, seca, ligera y dura. Y suele presentar una persona Vata una anatomía delgada con tendencia a perder peso, con venas muy pronunciadas, una estructura ósea reducida, piel y cabellos secos. Hay que aquí hacer una pequeña acotación. Una persona puede tener un dosha dominante, pero puede combinarse con alguna parte de otro dosha. ¿Ah? En mi caso, mi constitución o mi dosha predominante es Vata, por mis características físicas que fui identificando de a poco, con base como estudiantes se nos fueron dando las características de cada dosha, pero tengo un poco de Pita también. Entonces, mi constitución principal es Vata, pero también tengo un poco de constitución Pita. Ahora, ¿qué pasó para que yo llegara a ser usuaria de la medicina ayurveda y buscara una consulta? Buscar una consulta con un médico. Bueno, ¿qué pasó? Que ya previo al buscar una consulta con un médico ayurveda, empezaba yo a sentir de tiempo atrás un desequilibrio en mi sistema digestivo y en mis riñones. Ya venía siendo no de unos meses atrás, sino un par de años, iban y venían síntomas como de repente infecciones de vías urinarias, en otras ocasiones venía una indigestión fuerte, ardor en el esófago, ardor en el estómago, inflamación, eructos sin sentido, y yo no entendía por qué, ¿no? Y en consecuencia de todos estos síntomas, ya había buscado soluciones con médicos alópatas y no sentía mejoría. Ya me habían mandado tratamientos, ya me habían mandado medicamentos y no conseguía encontrar como algún punto en el que mejorara o mejoraba temporalmente y la mejoría posteriormente desaparecía. Entonces, en mi búsqueda de encontrar un estado de salud más equilibrado, de repente por ahí me apareció que existía, como comenté en un principio, un tipo de medicina que en esta parte del mundo no se conocía mucho, pero que
hacia la India y toda esa región de Asia es bastante conocido, pero no necesariamente utilizado por todos los pobladores locales. Pero sí es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las medicinas que pueden ayudar a la salud integral del ser humano. Está reconocida como una escuela de conocimiento médico a nivel internacional. De hecho, en la India hay escuelas específicas para estudiar como médico ayurveda y hay una serie de especializaciones que se dan como algo similar a la ginecología, por ejemplo, en las escuelas de medicina ayurvédica de la India. Entonces, ese conocimiento, al yo irlo conociendo de a poco, un par de años atrás, tomé la decisión de que sería lo que tal vez podría ayudarme a recuperar el equilibrio en mi cuerpo. Entonces, cuando me entero que en la institución en la que estudiamos, una de nuestras profesoras es médico alópata, pero especializada en la medicina ayurveda, yo busqué la manera de contactarle para buscar una cita con ella, porque en ese momento, que fue hacia enero de este año, yo ya me sentía bastante desequilibrada, aunque ya llevábamos un tiempo como estudiantes, no tenía yo conocimiento de que hubiera médicos en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, que me pudieran ayudar con reequilibrar mi cuerpo. Entonces, cuando consigo la cita, mi primer consulta fue el 8 de enero y me atendió la doctora Norma Galdames. Al yo entrar a la cita fue una experiencia totalmente diferente, porque de entrada no la observé como el médico tradicional que conocemos acá en México, en el sentido de un médico universitario, formado como un médico general o un médico con alguna especialidad, sino yo la noté con una actitud muy cálida, la noté con una actitud muy abierta. Entonces, ella de entrada, antes de empezar a auscultarme o a ver o a preguntarme de mis padecimientos, primero, lo que hizo primerito fue una breve entrevista para saber los motivos por los cuales yo acudí a consulta y hacer una breve historia clínica. Lo primero que me preguntó es, ¿qué te trae de un médico alópata, por llamarlo así, a estar con un médico ayurvédico? Le dije, bueno, lo primero que me trae es que, como comenté en la diapositiva anterior, no encontraba yo una manera de recuperar mi equilibrio y yo veía esto como, se va a oír un poco exagerado, pero como una luz al final del camino de todas las dolencias que yo estaba teniendo en ese momento, ¿no? Y me hace una breve historia clínica de mis antecedentes familiares, de mis padecimientos previos, de enfermedades, si tenía alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad degenerativa, desde qué eran las enfermedades comunes que yo tenía desde pequeña, mi historia familiar a nivel de enfermedades, si tenía parientes con enfermedades crónicas o con degenerativas, si habían muerto de alguna complicación de alguna enfermedad, y todo este tipo de preguntas que sí te las hacen de repente los otros médicos, pero no profundizan, ¿no? Y la doctora profundizó bastante. Posteriormente, ya que tuvimos esta breve entrevista que duraría unos entre 15 y 20 minutos, preguntas más, preguntas menos, me solicitó que permaneciera de pie para ver mi constitución física. En ese momento es cuando yo, como estudiante de Ayurveda, empecé a integrar mucha de la información que ya nos habían dado cuando me dice, muéstrame tu lengua. La lengua es una de las herramientas principales en la Ayurveda para diagnosticar algún padecimiento. Me dijo, muéstrame tus manos, las manos también es otra manera de apoyarse para el diagnóstico. En ella revisó los desequilibrios, fue tomando notas de los desequilibrios, no me comentaban nada, solamente me dijo, al final te voy a dar como un breve resumen de lo que yo observo. Tomó mi pulso desde el punto de vista de los principios ayurvédicos, y no es lo mismo tomar el pulso de una manera, vamos a decirlo así,
alópata a tomar el pulso como lo toma un practicante de Ayurveda. Es una manera totalmente diferente. Se toma con más dedos, se toma para mujeres en cierto brazo, para hombres en otro cierto brazo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me di cuenta que realmente estaba en una consulta de medicina ayurvédica, porque nada que ver con una consulta de medicina alópata. Posteriormente, la doctora, con todo esto, también observó mis ojos, observó la constitución de mi piel, observó mi pelo, también por ahí me pidió que, aparte de observar cómo era mi pelo, cómo era mi piel, yo le comentara entonces cómo estaba evacuando, qué tanta agua tomaba, cómo me estaba alimentando, en qué momento del día me alimentaba, a qué hora me despertaba, a qué hora me dormía, qué pasaba si no comía, cómo sustituía esa parte del no comer en mis tiempos, qué hábitos de higiene tenía, cómo eran estos. Porque todo esto en la medicina ayurveda, la ayurveda es un cambio de hábitos y también un cambio de dieta. Entonces, ella misma me fue preguntando cómo eran mis hábitos, ¿no? Bueno, en pocas palabras, al observar mi lengua, hacia el fondo de la lengua, en la base de la lengua, si se observan dos pequeñas protuberancias, eso nos dice que hay un desequilibrio en riñones. Y me dijo justamente que tenía yo una infección en vías urinarias que yo como paciente no había detectado. Porque me dijo, oye, ¿sientes ardor al orinar? ¿Sientes un olor particular de la orina? ¿Tiene un color en específico tu orina? ¿O qué sucede con ella? Le dije, no, doctora, de repente nada más siento cierta urgencia por ir. Me dice, bueno, esto me está rectificando a mí, que si tienes, aparte de lo que observa en tu lengua, una pequeña y leve infección en vías urinarias que tenemos que empezar a tratar. Y me dijo que tenía desequilibrio en el dosha vata a nivel de estómago, intestino grueso y colon, además de alguna situación en el hígado y problemas de absorción de nutrientes, ya que observaba en mi lengua ciertas hendiduras hacia la orilla, que es también otra de los diagnósticos que da, que nos están faltando absorción de nutrientes, o la absorción de nutrientes está siendo poco eficiente. Entonces, me comentó que daría un tratamiento mixto. Esto quiere decir que sería un tratamiento entre medicina ayurveda y medicina occidental, debido a la condición en la que me encontraba yo en ese momento, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo que me solicitó con base en decirme cómo iba a ser mi tratamiento? Muchos médicos occidentales tampoco te dicen cómo va a ser tu tratamiento. Ella me explicó detalladamente. Para esto ya llevábamos de la consulta aproximadamente unos 45 minutos. Tú sabes que los médicos occidentales lo más que se tardan en consultarte es media hora. Aquí ya llevamos 45 minutos y todavía ni siquiera me empezaba a decir cómo iba a ser mi tratamiento, ¿no? Me dijo, de entrada, tenemos que hacer que tu intestino esté libre de parásitos. Al vivir en esta sociedad, muchos de nuestros alimentos vienen contaminados desde inicio. Entonces, de entrada, te voy a mandar desde el punto de vista de la medicina occidental un desparasitante. Te vas a tomar un desparasitante. Vas a iniciar con el consumo de vitamina C. Esta vitamina C me la dio por 2 vías. La vitamina C me la dio en frutas y verduras ricas en vitamina C. Y también me la dio, me dijo, vas a alternar un tiempo, vas a tomar 3 semanas vitamina C de la que venden sintética, y luego vas a estar complementando con tomar otra semana vitamina C natural, y después vamos a ir alternando una semana y una semana y una semana. Debido a lo que yo le manifesté de tener ardor de garganta, irritación en el estómago, mucho dolor de estómago al comer, aunque fuera algo ligeramente condimentado, me mandó un protector de la mucosa estomacal y me pidió de inmediato que en esta combinación de tratamientos acudiera con un gastroenterólogo, porque sí me iba a ayudar la medicina ayurvédica, ¿cómo no? Me iba a ayudar muchísimo, pero necesitábamos como que acelerar el proceso.
y hay que hacer una pequeña acotación dicha al calce. La medicina ayurvédica es una excelente medicina preventiva, pero ya cuando estás centrado en una condición que ya está bien determinada, una condición de salud, se sugiere que se acuda a un especialista de la medicina occidental, ¿no? Entonces me dijo, tienes que ir con el gastro, yo te voy a recomendar varios medicamentos, ¿no? Y varias, ¿cómo se dice? Varios estudios. Entonces, con base en esto, los estudios que ella me solicitó para ver cómo estaba mi condición general de salud, que ella empezó a detectar, como les comenté minutos atrás, por la lengua, con su diagnóstico, por la piel, por mis ojos, que observó mi iris. Me solicitó los siguientes estudios de laboratorio. Una biometría hemática completa, una química sanguínea de 32 elementos y un ultrasonido general del hígado y vías biliares, porque como les comenté, me encontraba algo en el hígado, pero no quería dar alguna imprecisión, entonces mejor me mandó a hacer estos estudios. Y el tratamiento que me dio en esa primera consulta, como les digo, fue amplia y extensa, que es una de las características de las consultas ayurvédicas, que se toman su tiempo para ver todos los aspectos, hasta aspectos emocionales y aspectos mentales, se toman su tiempo los terapeutas ayurvédicos o los médicos ayurvédicos. Me mandó para la cuestión de vías urinarias, tomar durante 10 días un diente de ajo grande picado con media cucharadita de ghee. Ghee es lo que acá en el occidente conocemos como mantequilla clarificada, es donde a la grasa de la vaca se le quita toda la proteína y queda la grasa pura, seguido de unos tragos de agua. Todos los días en ayunas, durante 10 días cuando yo me levantaba, después de, ahorita les voy a comentar algunos hábitos que tuve que cambiar, después de lavarme los dientes y limpiarme la lengua, lo primero que hacía era esto. Lo primeritito que era partir chiquitito un diente de ajo y tomarlo con ghee. A mí me sorprendió mucho que yo le pregunté a la doctora, oiga doctora, ¿no me va a deshacer el estómago porque el ajo es un poco agresivo? Y me dijo, no, tú confía, tú tómatelo y vas a ver que vas a empezar a mejorar en la cuestión de vías urinarias, tomándote este antibiótico que es el ajo. Perfecto, yo seguí las indicaciones al pie de la letra. Y después también agregó que durante un mes por las mañanas, para estabilizar la acidez de mi estómago, que en términos ayurvédicos se conoce el fuego estomacal, se conoce como Agni, o los jugos gástricos se conocen como Agni. Me mandó un trozo de papa del tamaño de una nuez molido en agua, que igual, después de mi ajito me tomara eso, ¿no? Y después también por tiempo indefinido, perdón, me mandó a tomar el equivalente a un caballito de tequila de una mezcla de cloruro de magnesio con agua para promover la motilidad intestinal. He de aclarar que las personas Vata, al tener una constitución que viene del éter y del aire, somos muy secos. Y esa sequedad también se refleja en los intestinos. Las heces fecales de una persona de tipo Vata son bastante secas y la motilidad intestinal es lenta. Entonces, un principio ayurvédico es que la salud y el equilibrio se encuentran en el sistema digestivo. Entonces, había que empezar a promover que mi sistema digestivo funcionara mejor. Con respecto al problema de absorción, ella me comentó que el trigo tiene añadido un componente derivado de los fertilizantes, que lo que hace es que las células del intestino tienen como, hagamos de cuenta que tienen como unos pelitos, y esos pelitos, esa sustancia que en este momento no recuerdo su nombre, lo que hace es como ponerles gel a los pelitos. Entonces hace que esos pelitos ya no permitan que los nutrientes ingresen a la célula y puedan pasar al torrente sanguíneo para que tú estés bien, valga el pleonasmo, bien nutrido. ¿Ah?
Entonces, ese componente que tiene el fertilizante, que no es el gluten, me dijo que como yo tenía problemas de absorción, debía de evitar, si era posible al 100% de hoy en adelante, el consumo de trigo y todos sus derivados por tiempo indefinido. También para incrementar el CAFA, los tubérculos son de tierra, son para la medicina ayurveda, son un alimento que es pesado, que te proporciona que se equilibre Vata. Me pidió comer tubérculos mínimo 3 veces a la semana y todas mis verduras cocidas. ¿Por qué cocidas? Porque también son de mejor digestión. Y si estamos hablando que para Vata el problema principal es que no tiene mucha motilidad intestinal y que todo es seco, pues me pidió que todas mis verduras fueran cocidas. Y me pidió que cuando bebiera leche de vaca, le agregara cardamomo o que bebiera leche de coco, porque también la leche de coco promueve el equilibrio a nivel intestinal de Vata. Entonces, cuando yo salí de esa cita, salí así como que con el ojo cuadrado, porque digo, wow, qué padre, cuántas recomendaciones tan sencillas me está dando y que al empezarlas a aplicar durante un mes, porque me pidió posteriormente que regresara al mes ya con los estudios que me había pedido previamente, estudios de gabinete de laboratorio, empecé a notar cambios, como se dice por ahí, lentos pero seguros. Posteriormente, hubo, como les dije, un mes después, una cita subsecuente, donde nuevamente volvió a observar mi lengua, volvió a observar mis manos. Y, ¿qué pasó ahí con los resultados del laboratorio cuando yo ya volví? Me dijo, oye, Silvia, ¿recibiste alguna emoción fuerte a lo largo de tu vida? Y le dije, bueno, sí he recibido algunas emociones fuertes. Me dice, algunas emociones que te hayan tenido o muy triste o te hayan tenido muy preocupada. Y le dije, pues sí. Me dice, ¿sabes qué? Es que observo una línea vertical que atraviesa tu lengua desde su base hasta su punta. Entonces me dice, ahora vamos a complementar esta terapia con otro tipo de tratamiento, que me mandó flores de Bach. En ese momento me manda gotitas de flores de Bach y me dice, las vas a tener que tomar para estabilizar también las emociones. Entonces, al momento de que me las da, yo las empiezo a tomar y me empiezo a sentir más tranquila. Me dice, mira, las emociones tal vez tú no las expresas, pero están ahí guardadas en ti. Entonces también las emociones, empezándolas a equilibrar, vas a encontrar una mejoría en tu persona. Y cuando ya revisa los resultados del laboratorio que le llevo, me dijo que me encontraba anémica en un nivel superlativo y que era necesario iniciar un tratamiento para la anemia, que eso también no estaba promoviendo que yo me sintiera bien, porque yo en esta segunda consulta le referí que me sentía bastante cansada, que me agotaba con facilidad, ¿no? Y cuando observa el resultado de mi ultrasonido de hígado, me dijo que tenía ligeramente graso el hígado, pero que no era de preocupación, que mi hígado estaba sano, que mi hígado estaba bien, pero que íbamos a estar observando el hígado, ¿no? Entonces, ahora, me regreso aquí tantito a esta diapositiva. Para apoyar el tratamiento para que mi hígado también tuviera una mejor función, me mandó un té que conocemos como té detox, que es la base de semillas de 3 plantas, que me tuve que estar tomando también diario durante un tiempo prolongado. Aquí la doctora también me dijo que yo siguiera el tratamiento que el gastroenterólogo me mandara aquí en paralelo. Lo estuve siguiendo y sigo todavía
en paralelo a la fecha del día de hoy, el tratamiento que el gastroenterólogo me manda y cosa coincidente, el gastroenterólogo también me mandó un tratamiento con plantas. Unas gotitas que son con base en plantas, pero basadas un poquito en la corriente de medicina que propuso el doctor Bach, ¿no? Para las flores de Bach estaba basado un poquito en eso. Entonces, el gastroenterólogo me mandó también esas gotitas que sigo consumiendo a diario. Ahora, ¿qué modificaciones al tratamiento hizo en esta ocasión la doctora? Bueno, me dijo, como estás anémica, tenemos que empezar a trabajar por quitar esa anemia. Me dice, y la carne que te recomiendo que va a ser más digerible para ti, que es roja, quiero regresarme un poquito. Yo antes de estas consultas con la doctora, yo fui vegetariana por muchos años. Entonces me dijo, vas a tener que empezar a incorporar carne a tu dieta. Ajá. Entonces me dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vas a pedir en la carnicería un trozo de bistec de cerdo del tamaño de la palma de tu mano. Solamente lo vas a sazonar con limón, sin sal, y le vas a agregar comino. ¿Y por qué me dijo que lo integrara de esta manera, de a poquito, la carne? Bueno, me dijo que esto era con el objetivo de fijar el hierro. El limón fija el hierro, pero si yo le metía sal, esa fijación se interrumpía. Me pidió comer hortalizas de hojas verdes al vapor 3 veces por semana, también para promover el uso del hierro. También agregó 2 tabletas de levadura de cerveza amarga con cada alimento. Tomar, como les comenté, una taza de té detox diario por las mañanas para reforzar el buen funcionamiento de mi hígado. Continuar con las flores de Bach por 3 meses. Estas era ponerme 20 gotitas debajo de la lengua una vez al día. Hacer una meditación diaria por lo menos por 20 minutos para estabilizar mi mente, porque los Vata tendemos a estar piensa y piensa y piensa y repasa y repasa y repasa el mismo pensamiento. Puede decirse que hasta de cierta manera tipo obsesivo. Entonces me pidió que lo hiciera por lo menos 20 minutos de meditación diaria, ya fuera por la mañana o ya fuera por la noche. El gastroenterólogo me detectó con un estudio que él me mandó a hacer la bacteria E. pylori en el esófago. Entonces, esta bacteria me ocasionó toda esta desestabilización de mi sistema digestivo, como ardor en el estómago y la garganta todo el tiempo. Así tomar agua me ardía. Eructos e inflamación abdominal la mayor parte del tiempo. Entonces, él me pidió que la doctora Galdames que continuara con mi tratamiento del gastroenterólogo para E. pylori en paralelo al tratamiento que ella me daba. Ok, déjenme ver cómo voy en tiempo. Vamos bien. Ok. Después, ¿qué ajustes a la dieta y a mis hábitos? Yo ya venía haciendo de atrás, pero me reforzó la doctora Galdames en estas 2 citas que he tenido al momento con ella. Como les decía, antes de mi tratamiento fui vegetariana por un tiempo y tuve que incorporar de nuevo carne de poco a mi dieta. Al día de hoy ya como carne con mayor regularidad. Para mí fue también como un poco complejo porque la carne al principio me sabía terrible, no le encontraba el más mínimo gusto ni el más mínimo chiste, pero bueno, tomé la determinación de comer la carne para ir tomando el hierro que la carne roja me proveía en su momento. Al ser de constitución Vata, las leguminosas no son tan recomendables porque incrementan el elemento aire, por lo que al consumirlas siempre hay que remojarlas antes de ponerlas a cocer para agregarles un poco de humedad y que sean más digeribles. Y por lo consecuente o en consecutivo, reduje el consumo de leguminosas de 1 o 2 veces por semana solamente, y cuando las cocino le agrego churna, que es un grupo de especias, o comino para disminuir el aire. Y así ya las puedo comer y me generan menos efectos secundarios en el intestino. Después, como comentaba previamente, todas las verduras que consumo son cocidas al vapor para promover su mejor digestión. Pero en el dado caso de que yo decida consumir crudas, por ejemplo, alguna ensalada, le agrego algún tipo de aceite.
para incrementar la untuosidad y que sean más digeribles y que el aire que de manera natural para la nutrición ayurvédica tienen todas las hojas verdes, ese aire disminuya y me sean de menor digestión. Entonces siempre le agrego algún tipo de aceite, por ejemplo de oliva. El aceite de oliva nunca se debe calentar, el aceite de oliva lo pongo en crudo y de preferencia extra virgen y prensado en frío. Para promover también, la doctora me dijo que debía promover yo mi absorción de calcio. Tomo regularmente, varias veces a la semana, tahini, que es una pasta de ajonjolí, ya que esta semilla es la más alta de todas las oleaginosas en calcio. Entonces también le incorporo el tahini a mis verduras o se lo incorporo a mis cereales. Aparte de que le da un delicioso sabor, pues estoy promoviendo el consumo de calcio. Todos los lácteos que llego a consumir llevan un poco de cardamomo porque esta semilla hace que se disminuya el efecto que tienen los lácteos de producir mucosidad a nivel de intestino y de estómago y me permite absorberlos mejor. También puedo agregar canela. En cuanto a mis hábitos, ¿qué modifiqué? Porque como les comentaba, el ser un paciente de Ayurveda es un cambio integral de hábitos, de nutrición, de pensamientos, lo que consumo a nivel visual, lo que consumo a nivel auditivo también se va modificando para estar más equilibrado. Al levantarme hago de 10 a 20 minutos de meditación. Después todas las mañanas limpio mi lengua con un raspador especial antes de lavarme los dientes para retirar el ama, que traducido a español son las toxinas que se liberan durante la noche en la lengua. Entonces las retiramos para no regresarlas de nuevo al sistema, las retiramos. Al evacuar, sobre todo porque soy vata y a veces no tengo la motilidad suficiente en el intestino para evacuar como debería de hacer de manera natural 2 o 3 veces al día, utilizo un banco pequeño donde eleve mis piernas y mis rodillas queden elevadas para mover el vaciado de los intestinos de manera natural. Esta es la manera natural como los humanos deberíamos evacuar, pero por entrar a esta nueva sociedad en la que vivimos, pues evacuamos sentados, pero deberíamos de evacuar en cuclillas. Entonces, pues al levantar las rodillas, pues, estoy promoviendo esta parte, ¿no? Procuro desayunar no más de 2 horas después de haberme levantado para iniciar mi alimentación lo antes posible y mantener mi sistema digestivo lo más sano. No consumo nada más que agua después de las 7 u 8 de la noche para evitar indigestiones y así regular mi tracto intestinal. También es una recomendación ayurvédica, ya que se meta el sol, que no pasen muchas horas posterior a que entre el sol para que tu metabolismo pueda asimilar bien lo que comiste durante el día. Me acuesto entre 10 y 11 de la noche para buscar dormir entre 7 y 8 horas diarias y tener un descanso mayor y que todo mi sistema se mantenga equilibrado. Ahora, con base a todo esto que les acabo de platicar, toda mi experiencia y mi aprendizaje como paciente ayurvédico, ¿qué conclusión saco? Bueno, el ser un usuario de la medicina ayurveda me ha dado la oportunidad de reconocer y reconectar con mi cuerpo y mi mente para lograr hábitos de vida que promuevan mi salud de forma integral en el presente y en el futuro y que me ayuden a disminuir los riesgos de futuras enfermedades. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la Ayurveda es una forma de vida, no nada más son pequeños tips o pequeñas recomendaciones, sino es cambiar tu forma y tu perspectiva de ver tu propio cuerpo, tu propia mente y tu propia comunicación con el entorno, ¿no? Entonces, pues con esto concluyo mi plática. Les agradezco entrañablemente a las personas que estuvieron aquí y pues muchísimas gracias por su atención. Chicos y chicas, y si tienen alguna duda, agradecería abran su micrófono y la expresen, por favor. Adelante, estoy abierta a escucharles. Hola Silvia, buenas noches. Hola Juana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas noches. Bueno, primero te felicito, porque en realidad ese testimonio de la experiencia con el médico ayurvédico, pues está muy buena. Gracias. Oye, una pregunta en cuestión de la mente, porque eso también es importante, sobre todo a los que tenemos predominancia vata. ¿Qué tal observas tus pensamientos? ¿Estás consciente en todo momento de lo que haces? Sí,
Sí, ya me empiezo a dar más cuenta, por ejemplo, que de repente me regreso a pensamientos del pasado o me da la preocupación sin sentido por algo. Entonces, lo que hago es que procuro mantenerme en el presente. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita, antes de esta presentación, no me estaba jalando bien el Zoom. Entonces ya estaba yo con una enorme preocupación. Entonces respiré como nos enseñó nuestra maestra de yoga, hice mis respiraciones y dije, enfócate en resolver el problema y deja de echarle pensamientos sin sentido, de echarle aire a tu pensamiento. Enfócate. Me ha ayudado bastante también en enfocarme a nivel mental y dejar un poquito esos pensamientos obsesivos que a veces a los bata nos atacan, como se dice por ahí, ¿no? Entonces sí me ha ayudado mucho, sobre todo la meditación, a poder enfocarme en el presente. Procuro estar en el presente, en el presente, en el presente. Así sepa que tengo muchos pendientes o mucho trabajo o muchas cuestiones de casa, procuro enfocarme en el presente y me ha ayudado mucho hasta el cambio de la dieta para enfocarme en el presente. Muy bien. Gracias, Silvia. Felicidades. Muchas gracias. Perdón por el ruido. Sí. Hola. Por compartir tu experiencia con nosotros. Fue de gran ayuda también para nosotros. Gracias, Adriana, qué amable. Hola, Bere, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias Bien, por estar bien. aquí. Bien, bien. ¿Y tú? Pues aquí escuchando. Oye, me llama la atención porque, bueno, en este caso dices que Bata y tiene sus complejidades o sus características, ¿no? Sí. Pero no sé, yo siento que más bien, digo, supongo que tiene que haber todo una gran investigación y etcétera, pero no por el simple hecho de ser mujeres, ya tenemos todo esto y adicional que tú eres madre, como que se superpone todas las cosas, es decir, porque los problemas que te salieron, pues son como muy comunes en el hecho de simplemente ser mujeres, ¿no? Que si, ¿no? Los pensamientos que estás ya como mujer siempre tienes, a ver, esto, pero ya estás pensando en 4 más porque tienes que resolver lo que era para ayer y así. El tema del intestino, el tema de guardarte los sentimientos, todo eso sí es propio de esta personalidad bata, o desde mi punto de vista sería como general, ¿no? En términos generales, sí, los bata, pero también los CAFA tienden a ser también un poco melancólicos, pero también los pita tienden a ser coléricos. Entonces, como te decía, esta es la particularidad de los bata, pero ya cuando se saca el dosha de una persona, su constitución, ya se puede ver el enfoque que le vas a dar a su tratamiento. Efectivamente, las mujeres tendemos a estar pensando 20 cosas a la vez y por educación social también las mujeres nos tendemos a nivel, digamos, aprendido a guardar y a callar nuestros sentimientos. Pero lo padre y lo importante de esto es que al buscar estar en el presente te das cuenta que hay cosas que no son necesario que las estés masticando todo el tiempo, ¿no? Es como se dice actualmente, aprender a soltar. A los bata a veces nos cuesta un poco soltar. Habría que ver tu constitución para saber qué constitución eres y saber dónde se podría equilibrar tus doshas y trabajar en ello para equilibrarlos, desde cambios de hábitos, alimentación y demás. No sé si esto resolvió tu pregunta, Bere. Sí, un poco. Sí, porque todo va, obviamente cada personalidad y cada entorno en el que vives y todo es muy diferente, o sea, porque va desde la educación en casa, desde la cultura de tu país, desde el entorno en el que te has desarrollado, desde la gente con la que tú tiendes a estar, en fin, y ya vas creando como tu personalidad y tu personalidad va amagada de todo, ¿no? Va salud, mente, cuerpo, va todo. Y eso al final del camino, la salud es parte del estado de ánimo y de los pensamientos que tú traigas. Claro, todo porque parte de ahí.
Efectivamente, como decía al principio de mi plática, para la Ayurveda la salud es un estado natural y la enfermedad es un desequilibrio. Entonces, lo que busca la Ayurveda es que llegues a la salud, a tu estado natural, por condición de ser humano. El humano es saludable por naturaleza, nada más que se desequilibra, ¿no? Entonces, es lo que se busca al ir con un médico Ayurveda y aprender técnicas de medicina Ayurveda. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Adriana, por estar aquí. Qué hermoso. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Muchísimas gracias, Evelyn. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algo en que les pueda ayudar? Muchas gracias, Silvia. Felicidades, gracias por compartirnos tu testimonio. Estuvo padrísimo tu charla. Hola, gracias por estar aquí, Joe. Qué linda. Gracias. Un Bye. gusto compartir con ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches. Bye. Pues